Desde el pasado 10 de febrero, cuando el presidente Gustavo Petro denunció en la locución pública que había un complot en su contra para sabotearlo en su visita al presidente Donald Trump, supuestamente poniendo un paquete de sustancias psicoactivas en el vehículo de la caravana presidencial, comenzó un nuevo escándalo que involucra a oficiales de alto rango en una intriga de mensajes anónimos que ya costó el retiro del servicio del brigadier general Edwin Urrego, y se habla también de que la misma suerte podría correr un coronel. Para mayor gravedad, en otro de los informes de inteligencia aparece una fuente que hoy dice haber sido suplantada. ¿Por qué estos informes de inteligencia, algunos basados en anónimos, condujeron a destituciones inmediatas? ¿Qué hay detrás? Este es un trabajo de la Unidad Investigativa de El Tiempo. Hoy es jueves 19 de febrero. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, algunas noticias de las últimas horas. Luego de la tensión en Perú por un nuevo cambio presidencial, asume como presidente interino José María Balcázar en Perú tras la destitución de José Gerí. Es el octavo presidente, el octavo mandatario en 10 años. José María Balcázar, de origen izquierdista y quien fue elegido por el Congreso, asumirá entonces la presidencia en medio de este convulso ambiente político. Gobernará hasta el 28 de julio. Delcy Rodríguez, la encargada del gobierno en Venezuela tras el golpe contra Nicolás Maduro, confirma que tuvo una conversación con el presidente Gustavo Petro y anuncia algo importante, un encuentro para abordar agenda económica y de seguridad con el mandatario colombiano. Esto lo dijo a través de redes sociales y dice que sigue impulsando una relación de entendimiento con nuestro país, y decidieron entonces realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado. Hoy, jueves 19 de febrero, hay una importante movilización de quienes se quieren manifestar por la caída del aumento del salario mínimo por la orden del Consejo de Estado, una manifestación a la que ha llamado el presidente Gustavo Petro y que tendrá movilizaciones en diferentes lugares del país. Usted puede seguir a través del tiempo.com la información detallada acerca de movilidad, así como bloqueos y todo lo relacionado con orden público en esta jornada. El día de ayer, miércoles, hubo una serie de movilizaciones en diferentes lugares, bloqueos en la calle 26. Así que puedes seguir toda la información en eltiempo.com. Cuando el tema seguridad es tan importante para toda la sociedad, cuando se dice que, por ejemplo, hay pocos agentes de policía en las calles, llama mucho la atención también el hecho de que hay más de 70 oficiales que han salido de la policía en los últimos años. Esto representa un revolcón en la carrera de los oficiales y, por supuesto, también lleva a preguntas sobre qué es lo que significa todo ese revolcón, quiénes son los que están quedando y quiénes son los que salen. Y en ese sentido, el llamado a retiro del general Edwin Urrego y las causas, el hecho de haber sido señalado de participar en un complot contra el presidente, dicho por el presidente, y que esto haya sido basado en un anónimo, lo cual el general Urrego ha desmentido absolutamente, y se habla de intereses que habría detrás de su salida, pues llama mucho la atención, con lo que implica además que esto haya sido supuestamente este complot en una caravana que se dirigía a visitar al presidente Donald Trump, lo cual también puede involucrar otros puntos de seguridad e incluso generar un incidente internacional. ¿Qué hay detrás? Marta Soto, de la Unidad Investigativa del Tiempo, nos cuenta sobre los detalles de estos anónimos que han arrojado la salida de este general, y se habla de la eventual salida de otro oficial. Bienvenida, Marta. Carlos, pues un poco complicado suena el asunto, pero es más sencillo de lo que aparece. Resulta que el gobierno, específicamente el presidente Gustavo Petro,
hizo referencia a unos oficiales de la policía que posteriormente fueron notificados de que iban a salir de la institución. De hecho, uno ya fue llamado a calificar servicios. Estamos hablando del general Edwin Urrego, y el otro es el coronel Oscar Moreno. Y el Tiempo ha empezado a investigar el tema y encontró que la génesis, el origen de esas decisiones, incluso nosotros hicimos una entrevista bastante extensa con el general Edwin Urrego, pues son una cantidad de documentos que llaman la atención, porque nos hemos dado cuenta que hay desde suplantaciones hasta mentiras, pasando por un informe de inteligencia que también reveló el periódico El Tiempo, en donde solamente se habla de rumores. Y la pregunta que surge es si decisiones de Estado, si retiros de generales con carreras de más de 32 años, y si otras medidas que el gobierno ordena se están tomando a partir de este tipo de documentos. El caso más notorio que encontramos es el de un abogado cuyo correo fue utilizado precisamente como contacto de uno de los anónimos que hablaba mal de estos oficiales. Estamos hablando del abogado José Fernando Picalúa Ochoa, un veedor de la zona de Puerto Colombia, en donde le dijo al Tiempo en primicia que él no era la persona que había suscrito el anónimo, hablando supuestamente de estos oficiales y de que iban a sembrar de alguna manera cocaína en uno de los carros de la comitiva del presidente. Además, en ese mismo anónimo se menciona también a los Char. Esto es un tema que llama la atención porque ambos oficiales estaban apostados en la policía de Barranquilla, así que no hay duda que se estaban refiriendo a la casta política de los Char de Barranquilla. Inicialmente, varios de nuestros colegas de otros medios incluso reprodujeron el testimonio del abogado, que también se lo dio a la Fiscalía General, en donde él dice que fue suplantado y que lo que dice el anónimo es falso. Sin embargo, aparece en el informe de inteligencia que habría servido de base para remover al general y también para avisarle al coronel que está a punto de salir de la policía. Marta, pues estos anónimos que vienen, por supuesto, al ser anónimos de cualquier dirección, pues no sabemos absolutamente más allá de lo que nos han dicho de informes de inteligencia, pero se ha dicho, se ha comentado esto sin confirmar, que podría estar relacionado con, entre otros, el caso del allanamiento en una vivienda, en una propiedad del ministro Armando Benedetti. Esto de todos modos son rumores, pero el general Urrego participó, hizo parte de la operación. Al ser así, Anonymous no participa la justicia penal militar, ¿o cómo procede ahí el asunto? Pues mire, aquí hay dos cosas que llaman la atención, y es que con toda razón el presidente Gustavo Petro y otros miembros de su gobierno han pedido que se respete la presunción de inocencia en las investigaciones que hay contra miembros del gobierno de Gustavo Petro. Estamos hablando desde las personas implicadas en el saqueo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde hay 2 exministros de categoría, como por ejemplo Ricardo Bonilla y el doctor Luis Fernando Velasco, como también en el caso de la cabeza de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán. Sin embargo, en el caso de estos oficiales solamente bastó un anónimo que obviamente tiene un origen turbio para tomar decisiones sobre su futuro. Y lo que nos dijo, por ejemplo, el general Urrego, es que estaban mancillando su buen nombre y que iba a proceder no solo con denuncias, sino también con demandas. Además, en las últimas horas, la Unidad Investigativa del Tiempo encontró otro anónimo en donde también se utilizó el nombre del abogado, o por lo menos el correo electrónico, José Fernando Picalúa Ochoa, en donde se está hablando incluso de sobornos en los que estarían involucrados oficiales de la policía, y en donde también hay mencionados temas penales, conductas penales, en donde se utilizó el mismo modus operandi. Entonces uno dice, ¿quién está detrás de este mecanismo de
enviar a Casa de Nariño, porque uno de de esas denuncias, de esos anónimos, llegó a a la Secretaría de Transparencia de la Casa de Nariño, después fue enviado al DAPRE, después fue enviado a Seguridad Presidencial y después terminó informe de inteligencia. Marta, usted decía que esto suena como sencillo al principio, pero también todo este sistema de intrigas, de mensajes anónimos, de estrategias por debajo de la mesa, esto suena muy como de la KGB o de la Gestapo. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Esto es habitual? Pues mire, nos hicimos la misma pregunta con otros periodistas que teníamos invitados a la maratón de los 115 años del diario El Tiempo. Tuvimos gente invitada de mucha categoría y nosotros decíamos, bueno, ¿qué pasaba en otros gobiernos que no se utilizaba un mecanismo como el de los anónimos para atacar gente, no solamente para sacar de la policía generales, sino que acuérdese que también en las alocuciones el señor presidente ha mencionado que le ha llegado información de que el esposo de la fiscal general al parecer es amigo de Abelardo de la Espriella, afirmaciones que de inmediato salen a desmentir. O le doy otro más reciente en donde dijo que el carro que él había utilizado, el carro blindado en donde había recibido un ataque que él insiste que fue de arma de fuego, pero los análisis aseguran que fue piedra. Dice que alguien desapareció la camioneta. Sin embargo, una investigación del diario El Tiempo encontró que la fiscalía devolvió la camioneta, que la camioneta está en manos de sus dueños. Entonces uno se pregunta ¿quién le está suministrando esa información al señor presidente? Él en muchas ocasiones ha dicho que ha sido traicionado, engañado. Acuérdese que utilizó al menos uno de estos calificativos cuando dijo que alguien le había filtrado, le había entregado unas hojas de vida no santas para nombrar interventores de la CPS. Entonces, usted me pregunta, ¿eso tiene antecedentes? Seguramente sí, y muchos, pero no tan seguidos, y no para tomar decisiones de Estado. Entonces sí llama la atención por establecer qué rutas son las que se están habilitando en el entorno de Casa de Nariño para mover este tipo de anónimos. Marta, y finalmente detrás de todo esto y del retiro de un montón de oficiales, lo cual significa también para las fuerzas, tanto para la policía como para las fuerzas militares en su momento, pues una reducción considerable de su capacidad, pues llama la atención, da la sensación de que hubiese dos grupos, los que piensan de una forma, los que piensan de otra, y que estuviéramos divididos en una especie de puja ahí. Pero lo que parece muy grave es que salgan tantos oficiales de los mandos. Mire, ahí sí tengo que decirle que así como hay viejos enfrentamientos entre inteligencia de la policía e inteligencia del ejército, también hay un muy viejo enfrentamiento interno en la Policía Nacional. Nosotros mismos lo hemos contado, cómo gente que terminan sacando y que terminan trabajando en otras entidades, les arman expedientes a sus excompañeros. Ese fuego amigo interno en la policía sí se está dando. Nosotros hemos hecho, y otros colegas de otros medios, varias piezas investigativas en donde demostramos cómo incluso hay audios en donde se estaba invitando a oficiales de la policía a hablar de generales activos y retirados. Entonces, ahí hay de todo un poco, hay una guerra interna en algunos sectores de la policía que me consta que el actual comandante de la institución ha intentado neutralizar y ha intentado investigar, pero acuérdese usted que el escándalo de todo lo que tiene que ver con el contrabando y Papá Pitufo parte de una infiltración de esta institución, incluso de dos procesos que se venían adelantando de manera simultánea con dos de estos bandos. Entonces aquí lo que se está confirmando es que efectivamente hay una serie, yo no sé si llamarle manzanas o como quiera llamarle usted, pero sí elementos que están creando este ruido innecesario en momentos en donde uno necesita instituciones más fortalecidas para poder no solamente enfrentar a estas bandas criminales que le han cogido ventaja al gobierno y al país en general, sino también para enfrentar el tema de las elecciones.
gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcast El Tiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.